¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 71, Shirogane Eiji hace una visita. Con su victoria sobre Kamisaki Middle School, Take no solo aseguró su primer triunfo en nacionales, sino que también avanzó al top 32. Ahora tenían un día para prepararse para su próximo partido. Después del juego, Kubo-Jun se acercó a Tendou Kageyoshi para una entrevista. Aunque el Tokyo Youth Sports Daily tenía Tokio en su nombre, su cobertura era nacional, esencialmente, una publicación de nivel nacional. Tendou-san, hoy estuviste absolutamente brillante. ¿Cómo evaluarías a tus oponentes y compañeros en este partido?, preguntó. Fue un gran partido. El resultado final no refleja lo difícil que fue en realidad. Lo cual no era del todo honesto, habían vencido a sus oponentes por más de 30 puntos, ¿qué tan difícil podría haber sido? Pero Kubo-Jun estaba impresionado. El niño estaba madurando. ¡Qué aplomo, qué gracia! Se comporta como un auténtico líder. Dijera lo que dijera Tendou, Kubo encontraba la manera de entusiasmarlo. Después de todo, su ascenso y su bonificación probablemente dependían de este chico fotogénico. Que yo sepa, no solo eres jugador de baloncesto y estudiante, también eres modelo. No te cuesta compaginar el trabajo y la cancha, insistió. Claro que tiene un efecto. Por eso, a partir de los nacionales, he suspendido por completo todos mis trabajos como modelo. Ahora mismo, no pienso en nada más que ayudar a mi equipo a ganar el campeonato, respondió Tendou suavemente. ¿En realidad? Él simplemente pensaba que las sesiones de fotos eran agotadoras. Se acercaban las finales de la NBA, ¿no era mejor aprovechar esa energía y hacer algunas apuestas? Tendou ya había decidido apostar todo este año. ¿Sesiones de fotos? Quizás cuando le apeteciera de nuevo. Pero para Kubo-Jun y para los fanáticos que leerían el periódico mañana parecía algo completamente diferente. Muy pocos jugadores lograban llegar al profesionalismo, incluso a nivel nacional. Después de la universidad, la mayoría tendría que dejar el baloncesto y unirse a la vorágine del trabajo. Pero Tendou tenía la apariencia y el físico perfectos y aún así decidió abandonar el modelaje. Kubo-Jun admitió que no podía hacer lo mismo. Qué chico tan noble, dispuesto a sacrificarlo todo por su sueño. En ese momento, un hombre caminó hacia ellos. No interrumpió la entrevista, pero su sola presencia la terminó inmediatamente. Era Shirogane Eiji, el entrenador en jefe de Rakusan. Sharogen. ¿Eiji? Exclamó Kubo-Jun, atónito. Esto era muy importante. En el mundo de la preparatoria, su reputación era igual a la de Shirogane KZ en la secundaria, quizá incluso mayor, por su posición en una liga superior. Vine a hablar con Tendou. No te preocupes, esperaré. Nunca nadie haría esperar a un Buda como tú. Kubo-Jun concluyó apresuradamente la entrevista y dejó paso a los dos. Claro que no se fue, se quedó cerca, tomando fotografías como loco. Sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿El prodigio de Take siendo descubierto por el poderoso Rakusan? Los titulares del día siguiente se estaban escribiendo solos. Mientras tanto, Shirogane Eiji observaba de cerca a Tendou. Tal como su asistente había predicho, este chico era arrogante y engreído, actuando como si ni Rakusan ni él mismo valieran la pena una segunda mirada. La mayoría de los jugadores mostrarían nerviosismo o emoción. No Tendou. Su expresión decía, si no empiezas a hablar, me voy. Este chico tiene mucha actitud, pensó Shirogane. Nunca se había topado con un jugador así.
Me gustaría hablar unas palabras contigo. Claro. Habla lo que quieras. Se dirigieron a una tienda de postres cercana. Shirogane planeaba charlar sobre algo dulce, pero Tendou lo descartó. Solo un poco de agua tibia para mí. Estoy optimizando mi cuerpo ahora mismo, mi entrenador no me deja comer estas cosas. Autodisciplina. Shirogane tuvo que retractarse de sus suposiciones anteriores. Sí, Tendou era arrogante, pero también extremadamente disciplinado y sabía exactamente lo que tenía que hacer. El cuerpo es la base de un jugador. Sin la condición física necesaria para resistir una confrontación intensa, no eres nada. Claro, Steve Nash tenía un cuerpo frágil según los estándares de la NBA. Pero incluso un suplente de la NBA podría superar a sus oponentes en los estadios de baloncesto callejero. Entonces, ¿planeas convertirte en jugador profesional de baloncesto algún día?, preguntó Shirogane. Sí. Todo su sistema estaba construido alrededor de jugar a la pelota. ¿Qué más haría? Si ese es el caso, creo que puedo ayudarte. ¿MMM? Puede que solo sea un entrenador de secundaria, pero he construido algunas conexiones sólidas a lo largo de los años. No era mentira. Para los entrenadores de preparatoria, Take era un semillero de talentos, todos querían reclutar allí. Sin embargo, para las universidades y equipos juveniles profesionales, Rakusan ostentaba ese estatus. Shirogane había proporcionado muchos jugadores de élite a universidades y clubes profesionales, tenía fuertes vínculos en todas partes. Rakusan tiene el récord más glorioso del baloncesto de preparatoria. Desde los primeros nacionales, nunca nos hemos perdido un solo campeonato ni la Copa de Invierno. Tenemos el mayor porcentaje de victorias y la mayor cantidad de títulos del país. No estaba alardeando. Rakusan era tan dominante que lo llamaban el emperador. A diferencia de T, quien hacía promesas sobre construir un equipo a su alrededor, Shirogane Eiji no necesitaba hacerlo. En Rakusan, el talento abundaba. Si Tendou se uniera, Shirogane podría construir instantáneamente no una, sino dos alineaciones contendientes al título a su alrededor. Incluso le dijo que ya había reclutado 3 talentos extraordinarios, los Reyes sin Corona, Reo Mibuchi, Kotara Yama y Eikichi Nebuya. Entonces, ¿lo rechazaste? En realidad no, simplemente no dije que sí. ¿Cuál es la diferencia? Esa noche, de regreso a casa, Amanai Riko no podía entender. Ignorando las normas de género, le dio una palmada en la frente para comprobar si tenía fiebre. ¿Te quemaste el cerebro o algo así? No tienes fiebre, le apartó la mano Tendou. Ese viejo es un poco arrogante. No me gusta su tono. Tiene como 10 títulos nacionales en su haber. Claro que estará orgulloso. Comparado con él, no eres ni un pedo. Y seamos realistas, ¿hay alguien más arrogante que tú? Vaya, Rico. Esa no es forma de hablar. Dicen que soy muy amigable. Capítulo 72. ¿Le gustas? Después del primer partido de Take, su actuación no decepcionó a los fanáticos. Desde las preliminares hasta ahora, habían aplastado a sus oponentes con victorias abrumadoras, mostrando claras señales de potencial para el campeonato. Al principio, los fanáticos estaban preocupados de que las estadísticas de Tendou y los demás cayeran a medida que la competencia se volvía más feroz. Pero, en lugar de eso, sus números en realidad aumentaron. Eso solo podía significar una cosa: se habían vuelto aún más fuertes. En el primer partido de Take en los nacionales, Tendou Kageyoshi anotó unos impresionantes 33 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 6 robos. Si Kasamatsu Yukio no hubiera tenido tanto miedo de los robos de Tendou en el último cuarto, podría haber alcanzado nuevamente los 2 dígitos en robos. Una estadística como esa era extraordinaria.
Dado que las reglas de la FIBA significaban que los juegos eran 8 minutos más cortos que los de la NBA y que los jugadores eran de nivel amateur, la puntuación usualmente era mucho menor. Aún así, Tendou logró un partido de más de 30 puntos, más de 5 asistencias y más de 5 robos, una hazaña poco común. A la mañana siguiente, Tendou se despertó y cogió el periódico de la mañana. Como se esperaba, Tokyo Sports publicó en su portada un artículo sobre su encuentro con Shirogane Eiji. La foto principal mostraba a los dos charlando amigablemente, con un título en negrita encima. Paliza de 33 puntos, la estrella demoníaca de Teika asciende. ¿Ya se decidieron los nacionales? En una época en la que los teléfonos inteligentes no eran algo común, y Rico todavía usaba un teléfono plegable, la gente dependía en gran medida de los periódicos para obtener noticias deportivas. Lo cual significaba que cualquiera que comprara un periódico hoy sabía el nombre de Tendou. Take ya era uno de los favoritos de los fanáticos en Tokio como potencia tradicional. En la escuela. Es Tendou-kun. Es tan guapo. Wow, es el de verdad. Se ve aún mejor en persona. Ayer le metió 33 puntos a Kamisaki Midle. ¡Qué envidia! Ya es un crack en su primer año. ¿Y escuché que también es modelo? Sí, todas las chicas de nuestra clase están locas por él. Tendou apenas había atravesado las puertas de la escuela cuando fue atacado por una turba. Una muchacha particularmente valiente, sonrojada, dio un paso adelante y tímidamente le entregó una carta de amor rosa con una pegatina de corazón. Tendou-kun, por favor toma esto. Una carta de amor, ¿eh? ¿No sería un poco duro rechazarla de plano? Gracias. Tendou la tomó, ignoró a la multitud y se alejó tranquilamente. De regreso en clase, todavía tenía la carta en la mano. Rico notó inmediatamente la pequeña pegatina en forma de corazón en el sobre. ¿Qué es eso? Una carta de amor. ¿Alguien te pidió que lo entregaras? No, es para mí. Estas chicas están madurando demasiado rápido. Rico se mordió el pulgar y entrecerró los ojos con sospecha. Tendou sonrió con suficiencia. ¿Qué pasa con esa mirada? No me digas, ¿te has enamorado de mí? Él pensó que ella explotaría como siempre, pero sorprendentemente, sus ojos todavía estaban pegados a la carta. Hizo una pausa, la levantó y la agitó. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Entonces Tendou la arrojó casualmente por la ventana. Rico salió de su aturdimiento. ¿Cómo pudiste hacer eso? No sabes el coraje que se necesita para confesar. Ella salió furiosa del aula, probablemente para recuperarla. A ella le gustas, dijo la voz del gato, la IA del sistema. ¿No se supone que eres una inteligencia artificial? ¿Ahora entiendes los sentimientos humanos? No me metas en el mismo saco que la CIA de bajo nivel. Ver todos esos dramas románticos contigo no fue en vano. Hasta la IA sabe de amor. Los dramas chinos son poderosos. Por supuesto, todo este segmento fue cortado del anime. Lo que vio el público del mundo real fue a Tendou burlándose de Rico con la carta, su huida y un desvanecimiento a negro. Está totalmente celosa, ¿verdad? Es el miedo de perder a su hombre. Es tan tsundere que duele. Mi corazón se está derritiendo, lo juro. Rico, esposa mía, no te rindas tan fácilmente. Tendou arrojó la carta para demostrar su lealtad y ella sigue enfadada. Lógica típica de una mujer. Los espectadores estaban enviando comentarios entusiastas. Mientras tanto,
Rico, sin darse cuenta de la guerra del CP en vivo, corrió hacia los arbustos del patio de la escuela. Después de algún esfuerzo, recuperó la carta y regresó a clase, devolviéndosela de mala gana a Tendou. Quería demostrar que no estaba celosa, que no le importaba lo que hiciera Tendou. Pero en el fondo, cuando él arrojó esa carta, se sintió feliz. Ahora, viéndolo a punto de abrirla, se puso nerviosa otra vez. Sus emociones estaban tan retorcidas que no podía soportarlo, así que simplemente se giró para mirar la pizarra, cubriéndose el rostro. Su ritmo cardíaco se disparó a 135 en el momento en que tocó el sobre. Maldito gato. Igual que tu horrible dueño. Rico se enfureció en silencio con la IA del sistema gato de cola corta por traicionarla. Por supuesto, como el público no podía ver el sistema, el anime necesitaba una razón más lógica para su comportamiento. Así que la siguiente escena se desarrolló así. Justo cuando Tendou estaba a punto de abrir la carta, Rico gritó furiosa. ¿Cómo pudiste aceptar una carta de amor sin siquiera saber el nombre de la chica? Eres demasiado descuidado. Está entrando en pánico. Está tan asustada que es divertidísima. Jaja, movimiento clásico de tsundere. Simplemente admite que ya te gusta nuestro rey B. Cásate ya, por favor. Yo pagaré la boda. Esa tarde, club de baloncesto. Oye, Kat, ¿has decidido ir a Rakusan para la escuela secundaria? Deja de llamarme gato. Me vas a emocionar. No. Aún no pienso tan a futuro. Obviamente habían leído Youth Sports Daily y visto el artículo. Ahora mismo, solo pienso en una cosa, ganar el campeonato nacional de este año. Es bueno tener ambición, pero eso no es excusa para ignorar los informes de exploración de Momoi. Todos a la sala de conferencias. Que nadie se vaya hasta que memoricen los datos del próximo oponente. Shirogane Kaseta todavía estaba enojado porque los de primer año ignoraban los informes de exploración detallados de Momoi. Hoy nadie podía escaparse sin una sesión informativa completa. Este año, Take tuvo una oportunidad real. Una toma muy real. Era una sensación, sutil pero abrumadora, tan fuerte que Shirogane perdió el sueño durante días. Este grupo de niños, su potencial estaba más allá de sus sueños más locos. Quizás podrían lograr algo sin precedentes en el baloncesto de secundaria. Un triplete en los nacionales. Capítulo 73. La estrella demonio de Take. Un día no fue tiempo suficiente para lograr un progreso real. Por eso, Shirogane Kaseta no programó un entrenamiento intenso, en su lugar, pasaron la mitad del día en la sala de estrategia. Solo después de confirmar que todos los jugadores habían memorizado la información de exploración traída por Momoi, permitió que el equipo practicara sus tácticas para el día siguiente. En ataque no hubo necesidad de cambiar nada. La plantilla de Take tenía más opciones de puntuación que estrellas en el cielo, incluso Shirogane no podía calcular cuántas combinaciones eran posibles con estos chicos. En lugar de imponerles estándares rígidos, era mejor dejar que liberaran su potencial. La preparación se centró completamente en contrarrestar la defensa del oponente. Los resultados fueron inmediatos. En el partido del día siguiente, gracias a una inteligencia exploratoria superior y a estar un nivel por encima del otro equipo, Take mantuvo a sus rivales por debajo de los 70 puntos. Lo cual no fue suficiente para vencer a Take, ni por asomo. Después de todo, Take era conocido por su potencia de fuego explosiva, con un promedio de 110,3 puntos por partido este año. Como era de esperar, Take ganó la ronda de 32 y avanzó a los Sweet 16. Como as del equipo, Tendou Kageyoshi ofreció otra actuación asombrosa.
38 puntos, 3 asistencias, 8 robos y 2 rebotes. A estas alturas, además de anotar y robar, Tendou apenas podía mejorar sus otras estadísticas. Había demasiados acaparadores de números en el equipo. La mayor parte del tiempo jugaba junto a Murasakibara y, a menos que el niño de cabello morado se sentara por sí mismo, Tendou no tenía oportunidad de conseguir rebotes. Y ahora que Kuroko proporcionaba asistencias, incluso eso era difícil de lograr. Había quedado reducido a una máquina de ataque y defensa de sangre fría. Esto es un desperdicio de mi talento, pensó Tendou, extrañando la sensación de tener el balón en sus manos. Claro, la ofensiva triangular era genial, pero no se sentía bien no tocar tanto la pelota. Síntoma clásico de un jugador joven e indisciplinado. Incluso a MJ y Kobe les llevó años madurar. De jóvenes eran acaparadores de balón, obsesionados con las estadísticas, los títulos de anotación y los MVP. Solo después de ganar esos premios comenzaron a valorar los campeonatos y aprendieron a anteponer el trabajo en equipo. Shirogane podía ver claramente que Tendou todavía tenía un corazón de goleador que ansiaba el balón. No esperaba que comprendiera la importancia del trabajo en equipo de inmediato. Pero todo rey necesita al menos un general leal que luche a su lado. Un reino construido solo, muere solo. Tendou aún era joven. Había tiempo para enseñarle a convertirse en un verdadero rey. Luego llegaron los octavos de final. Su oponente, un equipo de la prefectura de Gunma. Y resultó ser una revancha. Los dos equipos se habían enfrentado el año pasado en el campeonato nacional, llevando el juego hasta el tiempo extra. Por coincidencia, eso también fue en los Sweet 16. Un año después, se reencontraban en el mismo escenario. Muchos fans ya sentían la tensión en el ambiente. Aún así, la mayoría creía que Take prevalecería nuevamente y eliminaría a los caballos oscuros de Gunma por segundo año consecutivo. La actuación de Tendou ese día fue fenomenal. Los medios lo apodaron la estrella demonio de Take. Siempre que surge una estrella demoníaca, sigue el caos. Y Tendou estaba sembrando el caos en el escenario nacional. El lugar ya estaba lleno de ruido. Los fanáticos de Take y los seguidores rivales habían formado sus filas, lanzando cánticos de un lado a otro. Cuando Tendou entró a la cancha, vio las miradas llameantes de los suplentes de Gunma. Estaban claramente en busca de venganza. Pero a Tendou no le importaba, no estaba ahí para apagar incendios, sino para jugar. Si trajeran fuego, él lo apagaría. Después de los calentamientos, Shirogane reunió a todos para la reunión final. Escuchen, ya lo he mencionado antes, pero lo diré otra vez, comenzó. Ten cuidado con Ayama Kotar. Tiene un atletismo excepcional y un espíritu competitivo feroz. Su regate es de élite, sin duda de nivel nacional, y es un atacante persistente y agresivo. Su habilidad en el 1 contra 1 es excepcional. Le encanta penetrar y puede derribar una defensa sin ayuda de nadie. Y a pesar de su altura, sus instintos de rebote son increíblemente agudos. Este oponente podría ser el desafío más difícil de Tendou hasta ahora. Shirogane no mencionó que Ayama poseía el instinto salvaje, un talento que aparece una vez en una generación. Ni siquiera explicó qué era el instinto salvaje. Quería que Tendou lo sintiera por sí mismo, que comprendiera que, sin importar lo fuerte que fuera, siempre habría enemigos más fuertes. Y lo más importante, quería que Tendou entendiera que el baloncesto no se trata solo de dominar el balón, se trata de encajar en el equipo. Después de todo, una vez que Nijimura SHZ se graduara, ¿cómo podría el equipo confiar en alguien que no pudiera liderar? Por supuesto, Tendou ya estaba familiarizado con Ayama Kotar.
Como uno de los 3 reyes de Rakusan, lo había estudiado a fondo en la historia original. Tendou, él es tu objetivo hoy. Vigila sus penetraciones. Puedes darle espacio para disparar, no nos matará, ¿entiendes? Si Tendou pudiera acabar con esta bestia del trueno, el juego sería mucho más fácil. Yo me encargaré de él, entrenador, dijo Tendou con un gesto de ok. Después de todo, también quería ver hasta dónde podía llevarlo su clave. En otra parte, Kagetora Aida, tras terminar su jornada laboral, fue arrastrado a la arena por su hija. Apenas tenía 40 y tantos años, y ya había vivido la tragedia de que su esposa lo dejara. Afortunadamente, era un padre devoto y no le importaba la esposa fugitiva, mientras su hija fuera feliz. Así que, cuando su hija le dijo que quería ver baloncesto, acudió de inmediato pese al cansancio. Esa hija, por supuesto, era Riko Aida. Al crecer con un exjugador nacional como padre y ver su trabajo de cerca, Riko desarrolló un fuerte amor por el baloncesto. A diferencia de otras chicas que solo admiraban a Tendou por su apariencia, Riko realmente entendía el deporte. Incluso soñaba con ser entrenadora algún día, y finalmente lo logró. Dirigió a un equipo de apenas 3 años de antigüedad para ganar la Copa de Invierno. Pero ese no era el punto. Hoy, solo había venido a ver a Take. Como habitante de Tokio, últimamente no había oído más que elogios para Take, especialmente para Tendou Kageyoshi, quien se había convertido en el centro de atención de la ciudad durante los nacionales. Incluso en su clase, muchos estudiantes eran fanáticos de él. Su compañera de escritorio y amiga cercana estaba en las gradas en ese momento, ondeando una bandera del equipo Tendou como una verdadera fan. Capítulo 74. La bestia del trueno 2. Con el sonido del silbato se inició oficialmente el partido. Riko Aida miró fijamente la cancha, sin pestañear, como si intentara ver a través de cada jugador. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron. ¿Qué pasa, Riko?, preguntó su padre, Kagetora Aida, notando su expresión inusual. Riko señaló hacia Tendou Kageyoshi, su voz estaba cargada de asombro, como si mirara a un tiranosaurio. ¿Es fuerte? Sí. Mucho más allá de lo normal. Riko tenía una habilidad especial, el ojo para las estadísticas. Era algo que desarrolló mientras crecía junto a su padre en el gimnasio, observando a innumerables atletas, incluidos profesionales. Con solo una mirada a un jugador, podía estimar sus características físicas. Y de Tendou, ella podía percibir valores que superaban con creces los de sus compañeros. En comparación con su amigo de la infancia, Junpei Iga, estaban en planos de existencia completamente distintos. Incluso con la multitud, la distancia y la camiseta ocultando los detalles, ella aún podía sentir su dominio. Esta llamada estrella demonio de Take no era ninguna broma. El juego comenzó con Take ganando la posesión. Desde el primer momento, quedó claro que la defensa del oponente estaba en otro nivel, intensa, implacable, diferente a cualquier otro partido anterior. Esta era la escuela secundaria Yamagata de la prefectura de Gunma. No estaban aquí para jugar. Estaban aquí para ir a la guerra. A estas alturas del torneo, cada equipo debía afrontar cada partido como si fuera el último. Enfrentarse a Take, el favorito para ganarlo todo, solo aumentaba la apuesta. Todos los equipos se tomaban los partidos contra ellos como finales. Tendou miró al chico que lo custodiaba, Ayama Kotar. Rebosante de agresividad, con una sonrisa arrogante y ese colmillo característico. El año pasado, Ayama fue considerado el mejor alero junto a Nijimura SHZ. Este año, ese título pertenecía a Tendou. Este partido no era solo por la victoria, sino un duelo por el título de mejor alero del país.
Ayama se pegó a Tendou como una lapa, con o sin balón. Detenerlo era la clave para vencer a Take. Yamagata Mid le había preparado un plan defensivo completo solo para Tendou, un hombre pegado, sin espacio para respirar. Así que eres Tendou, intentó iniciar una conversación amistosa a Ayama, pero Tendou no respondió. Simplemente corrió hasta la línea de 3 puntos e inmediatamente puso una pantalla a Nijimura. No había tiempo para cortesías. Ayama maldijo en voz baja, pero no cambió la cobertura, sabía que si lo hacía, Tendou se aprovecharía de sus compañeros. Los jugadores comunes no podían detener a estos monstruos. Como se esperaba, Nijimura se abrió y rápidamente devolvió el balón a Tendou. Ayama levantó un brazo y usó el otro para presionar el tiro. Su defensa era férrea. Pero entonces Tendou se detuvo y disparó sobre él. Sin dudar. Sin titubear. Eso, la mandíbula de Rico cayó. No era un buen tiro según ningún estándar de libro de texto. Iga nunca dispararía así, con un defensor justo frente a él y sin espacio para elevarse. Esto fue apenas un toque sobre la defensa. Y sin embargo. Silbido. El balón atravesó limpiamente la red. 3-0, Tendou puso a Take en el marcador. Rico se quedó sin aliento. A sus ojos, debería haber sido suerte. Pero la expresión tranquila de Tendou la hizo dudar. Incluso Ayama quedó atónito. Había hecho todo bien en defensa, pero Tendou aún así acertó. ¿Arrogante? Tendou era aún más arrogante. El espíritu de lucha de Ayama se encendió. No me gustan las charlas. Si quieres decir algo, dilo con baloncesto. Tendou se dio la vuelta como si nada y regresó a la defensa con una calma despreocupada. Sin esfuerzo, presumido. Ayama sonrió. Hoy su misión era sencilla, acabar con ese arrogante estudiante de primer año que estaba en todas las noticias. No solo en defensa, también en ataque. No dudaba de que podría lograrlo. El camino que Tendou recorría ya lo había transitado el año pasado. Yamagata se lanzó a la transición. Ayama exigió el balón. Sin alardes, solo 3 dedos levantados en la cara de Tendou. Para ganarte solo necesito 3 dedos. Siguiente segundo, boom. Ayama remató el balón con un regate ultrarrápido que resonó por toda la cancha. El solo sonido hizo que la gente se estremeciera. ¿Eso salió del regate? Rico se quedó sin palabras. Tras ver a Iga tanto tiempo, sentía que estaba descubriendo el baloncesto real por primera vez. Su padre simplemente sonrió con complicidad. Sabía que esta generación de estudiantes de secundaria tenía una constitución diferente. Rico quería construir un equipo campeón desde cero, tendría mucho trabajo arduo por delante. Relámpago, murmuró Nijimura. No importa cuántas veces lo vea, siempre es impactante. Entonces, ¿y tú, Tendou? ¿Puedes manejarlo? Todos miraron hacia Tendou. Hasta el momento, nadie había logrado atravesar su aterradora defensa. Su habilidad clave era como una espada que cortaba la ofensiva de cualquier oponente. Estallido. Otro rebote ensordecedor, pero esta vez Ayama no se quedó quieto. Se lanzó hacia la pintura, tan rápido como un rayo. Su regate era agresivo, tan veloz, que parecía un rayo dorado crepitando a su alrededor. Esto fue la bestia del trueno. ¿Esto es todo? ¿La llamada estrella demoníaca de Take? Fue demasiado fácil. Ayama ya estaba medio paso más allá de Tendou. En su mente, esto era una victoria. Pero los espectadores lo sabían mejor.
Justo cuando avanzaba, la cámara mostró un primer plano lateral del rostro de Tendou, envuelto en sombras. Toda la pantalla se oscureció lentamente hasta quedar completamente negra. Los que conocían el programa sabían lo que venía. La audiencia llenó el chat en vivo al unísono, siguiendo el suave susurro de Tendou. Adherirse. Un destello brillante surgió del centro de la pantalla, como una estrella irrumpiendo en la noche. En el siguiente cuadro, la cara de Ayama se retorció en shock. De alguna manera, le habían robado su Lightning Rebel. ¿Mi regate fue interceptado? Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 75. Batalla por el mejor ala pequeña. ¿A Ayama le robaron el balón? ¿Cómo es posible? Los jugadores de la escuela secundaria Yamagata parecían absolutamente atónitos. Lo que acababan de presenciar era más aterrador que ver una película de terror solos a las 2 de la mañana. En su memoria, el regate de Ayama Kotar era el más rápido del partido, sin parangón. Nadie jamás había conseguido arrebatarle el balón de frente. Y sin embargo, simplemente sucedió. Ante sus ojos. Take lanzó inmediatamente un contraataque. Nijimura SHZ recogió el balón y lo lanzó hacia la cancha delantera. Tendou, quien había hecho el robo, corrió hacia adelante, con Ayama persiguiéndolo de cerca. Golpe. Tendou atrapó el balón primero y se lanzó hacia la pintura, al lado de Ayama. Mientras Ayama todavía estaba tratando de descubrir cómo detenerlo, Tendou lanzó la pelota detrás de él. Midorima, el de pelo verde, llegó justo a tiempo, galopando para atrapar el pase, y lo dejó volar. Este es bueno, exclamó con seguridad el comentarista. Silbido. Midorima Sintar nunca fue el más llamativo de los estudiantes de primer año de Take. No tenía el estilo electrizante de Aomine, los dones físicos visibles de Murasakibara, la personalidad audaz de Tendou, ni el dinero de Akashi. Pero todos los entrenadores que habían visto jugar a Take sabían que nunca debían olvidar al tirador con gafas. Porque Midorima tenía un arma aterradora, su tiro de 3 puntos. ¿Su porcentaje actual de tiros de 3 puntos abiertos? Un monstruoso 76%, el mejor de todo el torneo nacional. En la mayoría de los años, un 45% ya te convertiría en un tirador de primer nivel. ¿Pero Midorima? 31 puntos porcentuales más, con un promedio de 5,1 triples por partido. ¿Qué significa eso? Significa que Midorima tira mejor que Westbrook desde la línea de 3. Con un francotirador como ese, incluso con alguien como Tendou robando protagonismo, el brillo de Midorima era inconfundible. Silencioso pero letal, anotando 15 puntos por partido de forma constante. ¿Y si Take lo dejara disparar desde la profundidad? El máximo anotador podría no ser Tendou. 6-0. Take abrió el combate con un puñetazo directo a la mandíbula. No le den espacio para disparar, gritó el entrenador de Yamagata desde la banda. Habían planeado con todo lujo de detalles detener a Tendou, pero él seguía haciendo lo que quería. ¿Cómo podían tolerarlo? Ayama levantó la mano en señal de disculpa. En el fondo, sabía que se había defendido bien. Si sus compañeros de equipo hubieran retrocedido en el tiempo, ese tipo de cabello verde no habría recibido una mirada tan abierta. Riko Aida se quedó atónita con el pase de Tendou. Su aplomo era como el de un base. Muy pocos delanteros podían pasar el balón con tanta naturalidad al compañero mejor posicionado. La mayoría de los delanteros del torneo nacional eran atacantes de fuerza contundente. Al igual que Ayama, la punta de lanza de Yamagata, siempre encargada de romper las defensas y abrir agujeros en las líneas enemigas. ¿Pero Tendou? Él era simplemente demasiado completo.
A Rico le costó pensar en algún jugador que le recordara a él. En el mejor de los casos, podría comparársela con Larry Bird de los Celtics. En cuanto a LeBron James, sus tiros no fueron tan precisos. Por supuesto, lo que ella no sabía era que, en realidad, Tendou estaba modelando su juego según el de LeBron. Hoy en día, LeBron quizás sea conocido por sus penetraciones. Pero en pocos años, tras su primera derrota en las finales con el Heat, desarrollaría un juego de media distancia, incluso anotando el tiro en suspensión que le aseguró la serie en una final posterior. Luego vino la evolución de su tiro de 3 puntos. Para cuando regresó a los Cavs, se había convertido en un elemento básico. Y ahora, en su era de los Lakers, es sólido y confiable, lo que le permite seguir siendo una amenaza incluso a medida que envejece. El tipo no para de evolucionar. Es un auténtico luchador. Tendou admiraba profundamente a LeBron por esto. La mayoría de los jugadores, ya sea de baloncesto o de fútbol, tienden a estancarse una vez que llegan a los 30 o 35 años. Su estilo se establece y su mejor momento ya pasó. Cambiar su juego requiere inmenso tiempo, esfuerzo y entrenamiento agotador. Piénsalo, la mayoría de los jugadores a esa edad ya tienen su dinero. ¿Para qué seguir esforzándose? ¿Pero LeBron y Cristiano Ronaldo? Son los pocos que se transformaron incluso al final de sus carreras. No es de extrañar que hayan permanecido dominantes durante tanto tiempo. De regreso a la cancha, Hayama no se desanimó por su fracaso anterior. No creía que Tendou hubiera neutralizado verdaderamente su regate relámpago. Esta vez, lo dio todo, con los dedos abiertos, agarrando la pelota con fuerza, la golpeó contra el suelo. Auge. Las pantallas de todo el país temblaron. Los teléfonos y ordenadores de los espectadores temblaron. Hermano, dime que eso no es un superpoder. Dios mío. ¿De verdad está goteando? Parece un terremoto. Este tipo no es humano, es una maldita deidad. Ciérrenlo. Cancelen el torneo. Envíen a este hombre a los Clippers. Entreguen a Tendou a los Lakers. Ciérrate la boca, mis Clippers destrozarían a tus Lakers. ¿Llegaron a los playoffs? El chat en vivo explotó. Con los efectos añadidos del espectáculo, Hayama realmente parecía una bestia del trueno, su cuerpo brillando con un rayo dorado. Te aplastaré. Rugió, su velocidad ahora era el doble de lo que era antes. ¡Qué rápido! ¿Aún puede ir más rápido? Este debe ser el verdadero Lightning Dribble. El banquillo de Take, incluido el entrenador Shirogane, sabía muy bien lo aterrador que era Hayama. Incluso el año pasado, su regate era el más rápido del país, y todavía lo es. El apodo de Yamagata, ¿Tren Bala de Gunma? En gran parte gracias a Hayama. Tendou vio a Hayama cargando con toda intensidad y al instante se dio cuenta de en qué tipo de mentalidad se encontraba. Cero intención de pasar. A toda máquina. Y tal como decía el informe de exploración de Momoi, cuando Hayama entró en este modo, el botón pasar desapareció de su panel de control mental. Desde las gradas, los ojos de Rico apenas podían seguir el ritmo. Si Iga hubiera estado ahí fuera, probablemente lo habrían vaporizado en el acto. Entonces, este es el chico que fue considerado el mejor alero el año pasado. Este juego reescribió por completo su definición de prodigio. ¿Y Tendou? En el momento en que Hayama extendió sus 5 dedos, supo que la bestia del trueno iba a darlo todo y se preparó en consecuencia. Aún así, incluso Tendou quedó brevemente sorprendido por la gran velocidad de Hayama. Tal vez fue por la lógica del anime, pero literalmente podía ver el trueno crepitar alrededor de Hayama.
Pero entonces, nunca cruzó el umbral hacia el reino de la generación de los milagros. ¿Qué umbral?, empezó a preguntar Ayama. Pero su cuerpo gritó en alarma, cada nervio se iluminó con el peligro. Sus instintos aullaron. Giró la cabeza y lo vio. Una mano gigante descendiendo hacia él. Fue como si Zambukong se enfrentara a la montaña de los 5 dedos de Buda, la presión era insoportable. No había ningún lugar donde correr. Capítulo 76. ¿Es más rápido tu velocidad o la mía? Adherirse. Una voz desprovista de emoción explotó en el oído de Ayama como un trueno. Al segundo siguiente, sus manos estaban vacías, la pelota le fue arrebatada por fuerza bruta. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. No era un hechizo ni algún tipo de efecto congelante, simplemente no podía seguir el ritmo. Tendou era demasiado rápido. Pasar a la ofensiva. Nijimura SHZ una vez más lanzó un pase largo al estilo mariscal de campo. Cuando el balón rebotó justo más allá de la línea de 3 puntos, Tendou ya estaba allí, recogiéndolo y asegurando la posesión. Ayama Kotar estaba justo detrás de él. ¿Posesiones consecutivas explotando así? Como la llamada bestia del trueno, ¿cómo se suponía que iba a salvar las apariencias? Se lanzó hacia adelante, acelerando e internándose en el camino de Tendou. Había algo peligroso en su aura, una sensación que hacía que Tendou se sintiera como si estuviera siendo acechado por un depredador. Pero no era el tipo de depredador que encontrarías en un zoológico, esto era diferente. Esto era primitivo. Entonces, ¿esto es instinto salvaje? ¿Sabes de ello? Ayama no se sorprendió. Se había enfrentado a Take el año pasado, sin duda lo habían descifrado. Por otra parte, ¿qué podían hacer? El instinto salvaje no se podía enseñar. O se tenía o no. Incluso Nijimura, aclamado como el mejor delantero del país, no lo tuvo. Está bien, puedes saberlo todo. No cambia el resultado. Supongo que fue Nijimura quien te lo dijo, ¿no?, preguntó Ayama. Eres la primera persona que me ha obligado a darlo todo tan rápido. Cuando Wildenstein entra en acción, significa que Ayama está pisando a fondo, sin reservas. Entonces debería agradecerte, respondió Tendou. Me ayudaste a descubrir una nueva forma de usar clave. En lugar de atacar de inmediato, Tendou se detuvo en la línea de 3 puntos. Ambos equipos ahora habían retrocedido a una formación de media cancha. Nijimura se movió nuevamente para protegerlo, pero Tendou lo detuvo con un gesto. Este era su momento. Este era el privilegio de ser el as, siempre que el entrenador no pidiera tiempo muerto, Tendou podía hacer lo que quisiera. Demasiado imprudente, murmuró el entrenador asistente. No debería estar tan obsesionado con ganarle a Ayama 1 contra 1. Cualquiera que haya visto Animal Planet sabía cómo funcionaban los animales salvajes, sus instintos, su agresividad, su hiperalerta. Era algo que los humanos no podían igualar. ¿Deberíamos pedir un tiempo muerto? ¿Avisarle sobre instinto salvaje? Déjalo ir, dijo el entrenador Shirogane con los brazos cruzados. Había visto algo en los ojos de Tendou, no miedo, sino emoción. El niño trataba a Ayama como si fuera un juguete nuevo que acababa de abrir. De regreso a la cancha, Take ya había despejado el lugar. Mientras el entrenador no lo detuviera, Tendou tenía plena licencia para jugar 1 contra 1. Una ganga, ¿verdad? ¿Qué nueva aplicación podría tener? Ayama no estaba impresionado. Pero entonces... ¡boom! El cuerpo de Tendou desapareció.
Los ojos de los espectadores se abrieron de par en par. ¿Qué acaban de ver? O mejor dicho, ¿qué no vieron? Solo oyeron el golpe sordo de la pelota al impactar contra la madera. Entonces, Tendou ya estaba al lado de Ayama. Un paso de largo. Ayama giró la cabeza rápidamente, Tendou ahora estaba corriendo a su lado. Incluso con el instinto salvaje activo, lo habían superado en un solo paso. Silbido. Tiro en salto de media distancia, nada más que anotación. Entonces, ¿quién es más rápido, bestia del trueno?, preguntó Tendou mientras regresaba. Ayama no pudo responder. Todo había sucedido tan rápido que su cerebro no se había dado cuenta. Ahora que se había calmado un poco, finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Tendou lo había golpeado con su propia arma. Espera, ¿ese fue Lightning Rebel? ¿Tendou también lo sabe? El entrenador asistente quedó atónito. No respondió Shirogane. Ese no era el relámpago dribble. La técnica de Ayama era en realidad el goteo con la punta de los dedos, algo que ya se había tratado en libros anteriores, sin necesidad de reciclar explicaciones. Tendou es, así de rápido. Estúpidamente rápido. Su regate ahora es tan rápido como su ritmo de robo. Esa era la otra aplicación de clave por parte de Tendou, no solo robos, sino también regates. Sinceramente, deberían haberlo previsto. Su absurda velocidad de robo obviamente también podría usarse de otras maneras. Pero no fue solo el cuerpo técnico el que quedó conmocionado, el público estaba enloquecido. Con la edición y los efectos de sonido del programa, el movimiento de Tendou no tenía el estruendo del de Ayama, pero tenía algo peor, un efecto de sonido de espada desenvainada. Lo único que oyeron fue un ishing, luego Tendou apareció en el flanco de Ayama. Parecía como si les hubiera faltado un fotograma de la animación. Sí, eso es, está haciendo trampa. Hermano acaba de teletransportarse, no me engañes. Hola. ¿Cazatalentos de los Clippers? ¿Lakers? ¿Ya podemos fichar a este bicho raro? Esto no es solo romper las reglas. Ha creado una nueva. El saqueo de Aizaki no tiene nada que ver con él. Exactamente, Aizaki roba. Tendou crea. Sinceramente, yo tampoco jugaría con este tipo. Es demasiado poderoso. Lo tienes al revés, él no jugaría con nuestra basura. Está bien, ese dolió. Bueno, déjame en la banca entonces. Pero sigo dándole me gusta y suscripción y campana de notificaciones. Yamagata pidió tiempo muerto. Las cosas se estaban saliendo de control. En su plan original, el mejor escenario posible era que Ayama despertara a Tendou y le diera un puñetazo en la boca a Take. ¿El peor escenario? Un duelo donde ambos explotaran por igual, entonces, todo se reduciría a resiliencia, adaptabilidad y fuerza de voluntad. ¿Pero ahora? Estaban recibiendo una paliza. Su bestia del trueno acababa de ser paseada como un perro. Capítulo 77. Solo un golpe y luego un zas. En ese momento, el entrenador de la escuela secundaria Yamagata estaba perdido. Todo su plan de juego dependía de Ayama Kotar. Si su as no lograba explotar como en partidos anteriores, estaban en problemas. Este año, al enfrentarse a Take, nadie podía igualarlo en profundidad ni cohesión. La única forma de ganar era contar con una superestrella. Y ahora su superestrella no fue suficiente. Hagamos un take and roll, ordenó rápidamente el entrenador. Si Ayama no pudiera vencer a Tendou 1-1, usarían selecciones para evitarlo por completo.
Espere, entrenador, todavía. Ayama, lo interrumpió el entrenador bruscamente. No es momento de actuar con orgullo. ¿O de verdad quieres perder contra Take otra vez? Por supuesto que no lo hizo. Pero, admitir la derrota de esta manera hizo que Ayama se sintiera enfermo. Ya había leído en los periódicos que Shirogane Eiji había intentado reclutar a Tendou. Una vez que llegaran a la preparatoria, probablemente se convertirían en compañeros de equipo. ¿Y si perdía aquí, significaría que sería el compañero de Tendou para siempre? Ayama no creía que nadie pudiera rechazar la oferta de Rakusan. Eran los reyes del baloncesto de secundaria, el equipo con más victorias, más campeonatos y una entrada casi garantizada a todos los torneos nacionales. Si juegas bien allí, una carrera profesional podría no ser un sueño. Ese tipo de plataforma podía asegurarte un futuro. Pero al mismo tiempo, realmente no quería perder contra Take. Mientras tanto, el bando de Take era mucho más sencillo. Shirogane Kaseta no necesitó decir una palabra, Tendou ya había resuelto su mayor problema. ¿Cómo lo hiciste? Aomine se acercó rápidamente cuando Tendou abandonó el juego. ¿Hacerlo? Ese movimiento, tu regate. Ah, eso, respondió Tendou con naturalidad. Simplemente le pegas un buen golpe al balón y, ¡zas!, lo superas. Fácil. Él hizo una pantomima de los movimientos con gestos exagerados. ¡Zas! ¡Zas! ¿Lo pillas? El resto del equipo lo miró fijamente, con líneas negras prácticamente dibujadas en sus frentes. Pequeño, ¿te oyes? Ja 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 ja. Golpe y silbido. Estoy llorando a gritos. Blackie realmente eligió al maestro correcto cuando le pidió a Tendou que lo entrenara llorando de la risa. La mejor lección de mi vida, estoy vendido. Mira la cara de Aomine, se muere por golpear a este tipo. Lo mismo digo, amigo. De repente siento unas ganas inmensas de golpearlo también. Mientras el público estallaba en risas, el entrenador Shirogane se sumió en sus pensamientos. ¿Se dio cuenta de esto después de ver 2 secuencias del regate relámpago de Ayama? Ese nivel de talento era aterrador. Y estaba seguro de una cosa, el regate de Tendou era diferente al de Ayama. Mientras que Ayama usaba las yemas de los dedos, Tendou era pura velocidad. Sin trucos. Coeficiente intelectual de baloncesto de nivel genio. Le recordó a Kareem Abdul-Jabbar y su imparable gancho al cielo. Muchos centros intentaron replicar ese movimiento, algunos incluso soñaron con alcanzar la mitad de su nivel. Pero ninguno tuvo éxito. En cambio, fue Magic Johnson, con su increíble inteligencia baloncestística, quien creó su propia versión, el mini gancho. Y ahora, Tendou había hecho lo mismo. No copiar, sino crear algo enteramente suyo. Cuando tu coeficiente intelectual en el baloncesto era tan alto, la cancha era tu patio de recreo. De vuelta al juego. Apenas transcurrido medio cuarto, Tendou ya había llenado las columnas de anotación, asistencias y robos. Le faltaban rebotes y tapones. Los demonios de la velocidad de Yamagata estaban perdiendo su dignidad. Las fans de Tendou saltaban y gritaban. Los fans rugían. Los cazatalentos de la preparatoria garabateaban como locos. Yamagata a la ofensiva. Ayama aprovechó la pantalla de un compañero para superar a Midorima, atacó la pintura y anotó una elegante bandeja inversa incluso con Murasakibara disputando el balón. Con instinto salvaje, Ayama no tenía miedo de estos jugadores actuales del nivel de la generación de los milagros. Pero cualquiera que prestara atención podría ver, esta canasta no era fácil.
La defensa de Take todavía lo presionó fuerte. ¿Ya te das por vencido? ¿Qué? Acabo de marcar, espetó Ayama. Aún así, en Japón, no desafiabas abiertamente a tu entrenador. La disciplina lo era todo. Esta vez, te voy a encerrar. Se concentró completamente. La última vez, Tendou lo había pillado desprevenido. Esta vez, lo había silenciado. Si yo no puedo superarte, tú con toda seguridad no podrás superarme. Golpe. El balón de Tendou impactó el suelo con tanta violencia que rebotó antes de que el sonido siquiera se hiciera eco. Así que esto es a lo que se enfrentaban. Ayama se deslizó instintivamente. Te pillé. Tú. Ayama sonrió. Pensó que había bloqueado a Tendou. Pero entonces, una sensación escalofriante detrás de él. Él giró la cabeza. Y vio una criatura humanoide negra sonriéndole ferozmente. ¿Qué carajo es eso? No creas que eres el único especial. Tendou golpeó la pelota otra vez, su cuerpo se movió con la pelota, y en el tiempo que le tomó parpadear, ya había pasado el otro lado de Ayama. Todo esto sucedió en un instante. Cleave nunca fue concebido como un corte de una sola vez, como alguna técnica de desenvainar una espada. Podría usarse repetidamente, como una tormenta de cortes. Golpear. En el tercer rebote, Tendou ya había dejado atrás a Ayama. No, no lo haces. La defensa de Yamagata se derrumbó en la pintura. Su centro saltó con los brazos en alto y bloqueó a Tendou en el aro. Pero Tendou inmediatamente echó el brazo hacia atrás y luego lanzó el balón a la esquina donde esperaba Midorima. ¿Tonterías? Aún no ha terminado. El entrenador de Yamagata vio el pase y entró en pánico, pero Ayama ya se había recuperado, saltando como un guepardo para interceptarlo. Estaba casi garantizado que sería un robo. Pero en ese momento, Tendou giró la cabeza y miró fijamente a Ayama. La criatura negra lo miró directamente. Y luego. ¡Bam! Tendou usó su otro brazo para golpear la pelota en el aire, desviándola hacia la posición de Nijimura. Espera, ¿qué? Capítulo 78. Un pase, 9 jugadores en pánico, parte 2. Ruido sordo. Con un fuerte golpe con el codo, Tendou redirigió el balón y cambió su trayectoria en el aire, pasándoselo a Nijimura SHZ. La animación mostró esta escena 3 veces completas, cada una desde un ángulo diferente, asegurándose de que los espectadores pudieran apreciar exactamente cómo lo había logrado. Los fanáticos que miraban desde casa no podían evitar repetir la misma reacción. Mierda. Mierda, ese es el pase con el codo de chocolate blanco. Un pase y 9 jugadores entran en pánico. Eso fue impresionante. Los nuevos fanáticos se quedaron atrapados en la repetición, pero los veteranos inmediatamente recordaron a una leyenda llamativa, White Chocolate, Jason Williams. Williams, novato de la NBA en el año 2000 y séptima selección general de los Kings, no fue recordado por sus premios, nunca fue All-Star. Pero dejó una profunda impresión por una razón, su increíble pase. Un pase, 9 jugadores entran en pánico se convirtió en su lema, porque cuando tenía el balón, nadie ni compañeros ni rivales sabía qué haría a continuación. Su pase con el codo era uno de sus movimientos más icónicos. Tendou, ahora con acceso al sistema, le preguntó al asistente felino sobre Jason Williams y confirmó que tenía una habilidad pasiva que le permitía superar los límites del control del balón. Era difícil no convertirse en fanático al verlo jugar.
Llevaba el estilo del streetball al nivel profesional y lo hacía parecer incluso mejor. No era táctico, era puro instinto y estilo, eso lo hacía tan emocionante de ver. Ni siquiera Nijimura, receptor del pase, estaba listo. Se preparaba para estrellarse contra los tableros, pensando que la pelota iría hacia Midorima. Pero de repente, un balón del tamaño de su cara voló hacia él. Lo atrapó justo a tiempo y se dio cuenta de que estaba completamente solo. Se reinició rápidamente y encestó el tiro. La ventaja de Take alcanzó los 2 dígitos. Lo que impactó a Ayama Kotar no fue la banda sonora, sino la criatura sombría, con forma de capa flotando sobre los hombros de Tendou. ¿Es ese tu instinto salvaje? No se parecía en nada a lo que había imaginado, definitivamente no era un espíritu animal. Tendou parpadeó. No. Si tuviera que describirlo, supongo que es mi cerebro. Ayama no le creyó. Supuso que Tendou debía tener alguna habilidad relacionada con la visión, si no, ¿cómo podría saber dónde estaba Nijimura? Pero no, en serio, no lo hacía. Entrenador Shirogane. De ahora en adelante, nos aseguraremos de que participe en todas las reuniones de estrategia. El entrenador Shirogane Kaseta podía dar fe de Tendou. Aunque el chico tenía una percepción espacial increíble, no tenía ojos en la nuca. Pero esa es la parte loca. Nijimura se había movido temprano, ese lanzamiento se basó puramente en que Tendou recordó el libro de jugadas previo al partido y anticipó dónde debería estar Nijimura. Disparó basándose en la memoria. El lanzamiento ni siquiera fue perfecto, casi le da a Nijimura en la cara. Papá. Sí, murmuró Aida Kagetora, observando desde la grada. Su comprensión de la estrategia es de nivel profesional. En el baloncesto profesional hay 2 diferencias principales con el juego amateur, capacidad física e inteligencia en el baloncesto. ¿Tendou? Ya tenía ambas. Su hermana, Aida Rico, ya había comentado sobre su extraordinario potencial físico. Ahora, con este pase, comprendió que su visión de cancha y capacidad de decisión eran igual de impresionantes. Si continuaba así, incluso en el peor de los casos podría llegar a ser profesional. Mientras tanto, Ayama estaba en una espiral. Nunca antes había sido tan humillado en ambos extremos de la cancha. Ni siquiera enfrentándose a Nijimura el año pasado se sintió tan impotente. Pero hoy, este chico de primer año, posiblemente su futuro compañero de equipo, le estaba dando una clase magistral. La escuela secundaria Yamagata solo tenía una opción, doble equipo. Claramente, Ayama ya no podía defender a Tendou 1 a 1. En su siguiente posesión, Ayama utilizó una pantalla para entrar en la pintura. Pero antes de disparar, sus compañeros gritaron. Cuidado, Ayama. Tendou, como una cucaracha inmune a las pantallas, ya lo había perseguido. La pantalla fue inútil. Ayama tuvo que retirarse, casi agotando el reloj, y apenas encontró un compañero libre para un triple desesperado. Entró, pero fue pura suerte. Zumbido. Primer cuarto terminado. Marcador, 26-14. Yamagata perdía por 12 puntos. Entonces pusieron todo para detener la ofensiva de transición de Take. Su informe de exploración ayudó, pero no mucho. Estadísticas del primer cuarto de Tendou. 16 puntos, un rebote, 4 asistencias, 3 robos. Dominio total. Como siempre, Tendou se sentó en el segundo cuarto. El entrenador Shirogane no cambió la estrategia de sustituciones. Hasta ahora, ningún equipo había forzado a jugar demasiado a los titulares.
Y con razón, su banca también estaba llena. Con Akashi liderando la segunda unidad, más Kuroko y Aizaki en apoyo, los suplentes nunca se dieron ventaja, en el peor de los casos, simplemente mantuvieron el ritmo. Ahora, con Tendou y su temprano despertar del talento de Kuroko, el equipo de Take parecía absolutamente imbatible. ¿Campeonato? A estas alturas, casi parecía un hecho. Capítulo 79. El gran final. En un abrir y cerrar de ojos, la primera mitad había terminado. Take 58, 32 aún liderando a la escuela secundaria Yamagata por 2 dígitos. Tal dominio hizo que las expresiones de los otros equipos participantes se tornaran cada vez más serias. Aunque el juego aún no había terminado, nadie creía que Yamagata tuviera la oportunidad de revertir la situación. Su única esperanza de ganar era que Ayama Kotar se desatara en este juego. Pero ocurrió lo contrario, solo pudieron observar con impotencia cómo Tendou Kageyoshi causaba disturbios. Entrando al tercer cuarto, Shirogane Kaseta envió lo que él consideró la alineación ofensivamente más poderosa de Take. Base, Tendou Kageyoshi. Escolta, Midorima Sintar. Alero, Aomine Daiki. Ala pivot, Nijimura SHZ. Centro, Murasakibara Atsushi. Estaba claro que tenía intención de sentenciar el partido en este cuarto. Y el grupo de Tendou no decepcionó, anotó unos impresionantes 34 puntos en el cuarto y amplió la ventaja a 25. Hubo 2 razones para ello. Primero, Yamagata había sido reprimido durante toda una mitad, su moral ya se había derrumbado y no veía ninguna esperanza de ganar. En segundo lugar, sus 5 jugadores principales apenas habían descansado un minuto desde el salto inicial. Su resistencia estaba al límite. No era que el entrenador de Yamagata no quisiera sustituir jugadores, sino que la diferencia de puntos era demasiado grande. Temía que incluso unos pocos minutos de descanso hicieran que el partido se descontrolara por completo. La implacable ofensiva de Take no les dejó espacio para respirar. Cuando Take intensificó nuevamente su ataque en el tercero, Yamagata simplemente no pudo seguir el ritmo. El cuarto se convirtió en una completa basura. Shirogane Kaseta sustituyó a los titulares originales para permitirles absorber algo de atención. Con una brecha tan amplia, incluso si Take anotara 0 en el último cuarto y simplemente agotara el reloj, Yamagata no podría alcanzarlo. Y seamos realistas, Take no iba a marcar contra un Yamagata exhausto. Los fanáticos de Take ya estaban festejando en las gradas, animando a su equipo para que entrara entre los 8 mejores del torneo nacional. La última vez que Take llegó a esta etapa de los nacionales fue el año pasado. Así de dominante se ha vuelto Take en el mundo del baloncesto de secundaria. Aún así, los fanáticos ahora creían que Take de este año tenía una oportunidad legítima de ser la mejor plantilla de Take de la historia. Ni siquiera durante los años de campeonato Take exhibió un dominio tan total. Infundieron desesperación en cada oponente. 2 victorias aplastantes consecutivas sobre equipos fuertes como Kanzaki y Yamagata, y aún así, apenas parecieron sudar la gota gorda. ¿Dónde está la justicia en eso? Puntuación final, 117-76. Take una vez más rompió los 100 puntos, consolidando su apodo de mayor potencia de fuego, y todavía no habían permitido que ningún oponente superara los 90. Los nacionales de este año ya no tienen suspenso, dijo Aida Kagetora al salir del estadio con su hija. Ayama Kotar de Yamagata ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los mejores jugadores de toda esta generación. Pero contra Take, quedó desorientado. La clave es que la mayoría de sus titulares son solo de primer año, señaló Aida Rico, observando la alineación titular de Take.
Incluso sus jugadores principales de rotación eran de primer año. Eso significaba que este ya aterrador Take ni siquiera estaba en su forma final. El año que viene, el año siguiente, solo se volverían más fuertes. Esa estrella de Take, Tendou Kageyoshi, solo iba a seguir ascendiendo. Rico ni siquiera podía imaginar lo que podría alcanzar. El solo pensamiento la hizo sentir como si su propia carrera en la escuela secundaria ya hubiera llegado a su capítulo final. Al día siguiente, el titular del periódico decía: Take aplasta a los velocistas de Yamagata. En esta etapa de los nacionales, cada partido era un enfrentamiento destacado. A excepción de Take. Mientras que otros partidos de ese día se decidieron muy disputadamente, algunos incluso en tiempo extra, Take se destacó como el único equipo que seguía ganando con creces. Antes, Tendou estaba rodeado principalmente de fans. Ahora, cuando llegó al club de baloncesto, encontró a varios periodistas esperando para entrevistarlo. Estaba atónito. ¿Un niño como él? ¿Qué había hecho para merecer todo esto? Pero entonces recordó que incluso equipos débiles como Seidin recibían cobertura mediática. Como el nuevo as de Take, era justo que él también la tuviera. Tendou-kun, sabemos que el entrenador Shirogane Eiji de Rakusan ya te contactó. ¿Te invitó a unirte a la preparatoria Rakusan en el futuro? ¿Aceptaste? ¿O planeas unirte a otro equipo? Tendou-kun, una de tus fans, en un estado de extrema obsesión, supuestamente hizo algo indescriptible con uno de tus álbumes de fotos. ¿Tienes algún comentario al respecto? Espera un maldito minuto, ¿esa última pregunta era real? Tendou se quedó sin palabras. Miró la credencial del reportero. Decía que eran de un tabloide para adultos. No me extraña. Un periódico de chismes. Tendou inmediatamente ignoró a ese tipo y eligió responder las dos primeras preguntas. Sobre el futuro, todavía no he tomado ninguna decisión. Entonces, ¿te unirás a Rakusan? No dije eso. Entonces, ¿los estás rechazando? ¿Crees que puedes ganar un campeonato de preparatoria sin Rakusan? ¿Qué demonios? Estos reporteros deben haber sacado 10.000 puntos en comprensión lectora en la escuela. Por supuesto, sabía que los periodistas no tenían los estándares morales más altos. Especialmente los de los tabloides de Hong Kong, que eran infames. Tendou recordó titulares como: Angela Babi una vez hizo una sesión de fotos en bikini y la tituló Costillas de cerdo sin hueso. Absolutamente escandaloso. Ahora tenía experiencia de primera mano con estos lunáticos. Tendou no se quedó más tiempo. Se coló en el gimnasio y escapó. Los periodistas intentaron seguirlo, pero los detuvieron en la puerta. Así que esto era lo que significaba ser famoso, verse arrastrado a la fábrica de chismes, incluso cuando eras un niño. Aún así, ¿qué iba a pasar ahora que el fan que hizo eso con su foto había sido expuesto? Capítulo 80, qué raro. Un día después. En los cuartos de final, Take aplastó a su oponente por más de 30 puntos una vez más, avanzando con fuerza a la Final Four y entrando en la etapa final del torneo. La mayoría de los aficionados ya esperaban este resultado. Aunque el campeonato aún no estaba asegurado, todos comenzaban a sentir que el título de este año ya estaba en el bolsillo de Take. La gente empezaba a creer que el equipo Take de este año podría ser el más fuerte en la historia de la escuela, quizás incluso el más fuerte en la historia de los nacionales. La naturaleza imparable de la generación de los milagros comenzaba a mostrarse. Pero en las semifinales, Take finalmente se encontró con un pequeño problema. Hoy, Tendou se topó con dos caras familiares, o mejor dicho, personajes del anime.
Al parecer, los verdaderamente capaces son siempre peligrosos, el desarrollo lento y constante supera al genio repentino y poco común. Por supuesto, llamarlo problema es relativo, solo se compara con la tranquilidad que reinaba antes. Su oponente de hoy jugaba un baloncesto extremadamente inteligente. Desde el primer segundo del partido, mantuvieron una estrategia clara. Quienquiera que quedara emparejado con Tendou, inmediatamente pasaba el balón, evitándolo por completo. Y en defensa, trabajaban con agresividad para cortar cualquier conexión entre Tendou y el resto de Take. Varias veces, los pases arcoíris entre Nijimura SHZ y Tendou fueron interceptados. Su defensa se extendía como una telaraña, causando verdaderos problemas para la ofensiva de Take. ¿Te recuerda a alguien la palabra telaraña? Así es, Hanami Yamakoto, posiblemente el más frustrante de los reyes sin corona. Su risa maníaca por sí sola lo convirtió en uno de los personajes más distintivos entre los 5 sin corona, más memorable incluso que jugadores del equipo principal como Kiyoshi Teppei. Honestamente, Kiyoshi tenía el rasgo menos definitorio de los 5, ser el bueno simplemente no destacaba mucho en este tipo de series. Hanamiya es probablemente el jugador más astuto de Kuroko no Basket, literalmente el más inteligente. Con un coeficiente intelectual de 160, ni siquiera le gusta estudiar, pero siempre es el mejor de la clase, básicamente, un estudiante de primer nivel. Y fue este tipo el que causó problemas a Take en este partido. Hanamiya tiene sin duda el potencial para convertirse en un excelente entrenador. A diferencia de Riko Aida, quien puede ver las estadísticas de los jugadores, él solo necesita observar las tácticas del oponente una vez para saber cómo romperlas. Tanto la escuela secundaria Kansaki como la escuela secundaria Yamagata no lograron romper la ofensiva de Take. Pero este delincuente lo hizo. Mientras Hirogane Kaseta todavía estaba pensando cómo responder, Tendou ya había dado su respuesta, distráelo con fuerza bruta. Como la estrategia era cortarle los pases, simplemente ya no pasaba más. Al atrapar el balón en la línea de 3 puntos, Tendou inmediatamente cambió al modo de demolición. Sabía que harías eso, genio. Jejeje. No fue un simple JE, la risa de Hanamiya era maníaca y malvada. Presumido, insufrible, burlón y, sin embargo, cuanto más lo escuchas, más gracioso se vuelve. Algo así como la risa ridícula de Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh!, extrañamente entretenida. ¿Y qué pasa si lo adivinaste? Tendou no bajó el ritmo. Cuando Hanamiya se acercó para ayudar a defender, Tendou detuvo el balón con fuerza. Golpe. La pelota golpeó el suelo a una velocidad casi invisible a la vista, y cuando rebotó, Tendou ya había superado a Hanamiya por media longitud de su cuerpo. Este monstruo. La sonrisa de Hanamiya se desvaneció. Fue un movimiento que simplemente no podía contrarrestar, sin importar cuántos escenarios imaginara. Todo su equipo era fuerte, cada jugador a nivel nacional, o no habrían llegado tan lejos. Incluso siendo un genio, la capacidad atlética de Hanamiya estaba muy por encima del promedio. Pero ninguno de ellos pudo detener al nuevo as de Take en el 1 contra 1. Sin trucos. Solo habilidad pura y abrumadora. Si la estadística promedio de Tendou era 90, la de Hanamiya era quizás 80. Una diferencia de 10 puntos. ¿Cómo se puede siquiera contrarrestarla? Justo cuando Tendou estaba a punto de dejar a Hanamiya en el polvo, Imayoshi Shichi llegó volando desde el ala para hacer un doble equipo. No planeamos enfrentarnos a alguien como tú 1 a 1. Así es, el futuro capitán de la Academia T, el astuto y con gafas Imayoshi, era el compañero de equipo de Hanamiya en la escuela secundaria. Lo cual dice todo lo que necesitas saber sobre lo astuto que era este equipo. Imayoshi extendió la mano rápidamente y apuntó hacia la pelota. Pero al segundo siguiente, un monstruo de color negro intenso envuelto en llamas apareció frente a él. Las pupilas de Imayoshi se encogieron, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué demonios es eso? No hay problema.
Solo ven a mí tanto como quieras. Golpe. La pelota volvió a rebotar en el suelo, esta vez entre las piernas de Imayoshi. Acababan de hacerle un cañonazo. En realidad prefiero los equipos dobles. Mientras Tendou decía esto, giró fluidamente entre los dos defensores, sin darle a Hanamiya ninguna oportunidad de robar el balón. No lo había olvidado, este niño demonio era famoso por sus robos. En su futuro partido contra Seirin, la defensa de telaraña de Hanamiya le había dado enormes dolores de cabeza al equipo técnico. Maldita sea esta cosa, murmuró Hanamiya, ya no había sonrisas, solo irritación. El coeficiente intelectual de baloncesto de esta estrella de Take era realmente tan aterrador como decían los rumores. Su plan de juego defensivo no temía el juego de equipo de Take, temía las explosiones individuales. Un solo desajuste podría destrozar toda la formación. Al igual que ahora, con Hanamiya e Imayoshi sin poder detener a Tendou, el resto del equipo tuvo que apresurarse para rotar. Y luego. Zumbido. El balón se disparó entre la multitud como un cometa y aterrizó justo en las manos de Murasakibara Atsushi en la pintura. Con toda la atención puesta en Tendou, nadie lo había notado. Murasakibara tenía una velocidad comparable a la de un base y, antes de que alguien pudiera reaccionar, ya había saltado en el aire y lanzado el balón hacia la red. TCH, fenómenos, murmuró Hanamiya, irritado, pero no amargado. Él no era del tipo que lloraba por una derrota como Kasamatsu o Ayama. Para él, el baloncesto era solo un pasatiempo casual. Medio tiempo. Take había logrado otra ventaja de 2 dígitos, 54 horas y 41 minutos, 13 puntos arriba. Tendou había anotado 25 puntos, 5 asistencias, un robo y 2 rebotes en solo una mitad. Aparte de sus goles y asistencias, sus otras estadísticas no fueron particularmente llamativas porque su oponente se negó a enfrentarse a él en la ofensiva y jugó completamente a su alrededor. Shirogane Kaseta miró la hoja de estadísticas y suspiró. Se había esforzado mucho para crear un entorno de puntuación cómodo para Tendou, incluso utilizando la ofensiva triangular, ideal para maximizar sus habilidades. Y ahora se dio cuenta, la zona de confort de Tendou era jugar contra 2 equipos. Acabo de reclutar a un completo bicho raro. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. Christopher Buenventura. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. LIAN Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez.
triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.